queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. La semana pasada, Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, ha dejado en estupefacción a buena parte de la comunidad política europea, pero también a la propia opinión pública española, anunciando que se toma 5 días de reflexión, sobre todo haciendo énfasis en sus preocupaciones y lamentar muy amargamente las acusaciones que han girado en torno a la figura de su esposa, Begoña Gómez. Un movimiento político inusual tras conocerse que un juzgado de Madrid habría abierto ya diligencias para proceder con esta investigación sobre presunto tráfico de influencias. Ante todo lo que ha ocurrido en los últimos días en España, cabría preguntarse qué implicaciones políticas podría tener para el corto y largo plazo, habida cuenta que en este año se tienen previstas elecciones en Cataluña y elecciones europeas. Soy Xavier Rodríguez Franco y les hablo desde Houston, Texas, y hoy es lunes 6 de mayo de 2024. Para cerrar nuestro episodio de esta semana, decidimos hacer una revisión. Esto fue algo que ocurrió la semana pasada. Sin embargo, me gustaría un poco hacer una evaluación sobre todas sus repercusiones, porque bueno, supimos la noticia de esta pausa, de este lapso de reflexión que el propio Pedro Sánchez en España pidiera bueno, ante las acusaciones que se ha visto en la prensa involucrada directamente su esposa, pues ha tomado una pausa. Y claro, obviamente no sé, a veces me imaginaría a un reportero o a un documentalista noruego o belga o canadiense tratando de entender un poco cómo es esto de que un gobierno se infarta por 5 días para para un periodo de reflexión, porque claro, ciertamente aquí hay muchos elementos que me gustaría que lo examináramos ahorita con detalle, pero obviamente pues estamos hablando de que es un gobierno que ciertamente depende de sus aliados de gobierno y que de alguna manera pues estas cosas pues llaman mucho la atención, ¿no? Y en ese sentido, Manolo, me gustaría un poco tu valoración, ya conocido que después algunos decían que iba a dimitir, otros pocos decían que, bueno, no, ahora va a volver con más fuerza. Sin embargo, lo que sí estaba claro desde su inicio, pues es que iba a haber una movilización, yo diría un poco moderada, pues, pero hubo una movilización para el famoso, así como decían con Xavi en el Barcelona, Xavi, quédate, también algo así como Pedro, quédate, ¿no? Así que, bueno, me gustaría un poco tu evaluación sobre todo para los latinoamericanos que quizás no estamos tan familiarizados a la dinámica política española. Bueno, dos ideas, una académica, otra más popular. La académica es de una frase que me gusta mucho del filósofo alemán de Jürgen Habermas, cuando dice que la representación política solamente es explicable desde la publicidad, ¿no? Lo dice uno de los pensadores de los tiempos y actuales, ¿no? Lo popular, recordad una canción, bueno, sois muy jóvenes, no sé si la recordáis, la puro teatro. La vida es puro Claro que sí, teatro, Manolo, por supuesto. coma, la vida es puro teatro, coma, política también. Es decir, la política, este componente en Habermas publicitario y este otro componente más popular, si se quiere, de farsa. Entonces, en esto hay que insertar lo que pasó en España bueno, se terminó hace justo
semana, ¿no? Pero cuando Pedro Sánchez dijo que se tomaba 5 días para reflexionar, ¿no? Bueno, el origen de esto fue el ruido que hay en España, bueno, ruido muy habitual en cualquier otra democracia, la polarización también muy habitual en cualquier otra democracia, que en el caso español se sustanciaba en un ataque que se estaba realizando por supuesta tráfico de influencias de la esposa del presidente del gobierno, tráfico de influencias jamás demostrado, sin un solo indicio ni nada, pero que había sido aceptado el investigar esto por parte de un juez. O sea que ahí también tenemos un componente muy interesante de la política, que es la judicialización de la política, ¿no? Entonces, ante eso, Pedro Sánchez da un golpe en la mesa y dice, no acepto más esta situación y voy a reflexionar. En esa reflexión había siempre inmediatamente la especulación, rápidamente se generaron tres interpretaciones. La primera es, bueno, va a seguir la vía del expresidente de gobierno portugués yéndose a su casa porque está muy cansado y demás. Un colega mío, José María Colomer, en un artículo muy divertido dice, y quizás, pensando, claro, digo para quien no esté al tanto, en Pablo Iglesias y quizás se ponga a abrir un bar y sea tertuliano en algún programa televisivo, ¿no? Fuera de bromas, esa era una posibilidad. La segunda posibilidad era que él tuviera un futuro en Europa, dado que tenemos elecciones europeas justo dentro de un mes, y que la posición de Van der Weyden, la actual presidenta, digamos, europea, pues está muy débil. Entonces ahí se pensaba que Pedro Sánchez, que se mueve muy bien en Europa, que tiene muy buena imagen, etcétera, que podría estar inspirando ahí. Y tercera, realmente es que esta es una maniobra de realineamiento, diríamos. Claro. Esas eran las tres cuestiones, ¿no? Dentro de esta tercera, ya, si se quiere, había posibilidades. Una era eh, convocar algo, es decir, o bien una moción de confianza, o bien, en el peor de los casos, convocar unas elecciones generales, puesto que él puede convocar elecciones como primer ministro en un régimen parlamentario. La segunda posición, que era eso, era un efecto de teatro para hacer ruido, repito el término, realinear a sus seguidores y de alguna manera sorprender a la oposición. Bueno, hoy sabemos que es esta la situación que se dio y efectivamente de momento parece que ha tenido un gran impacto. Un gran impacto porque en las filas de sus electores y las filas de lo que podemos llamar izquierda y centro izquierda se generó cierto nerviosismo y todo el mundo ha cerrado filas en torno a él. Pero también el efecto contrario en la derecha, que ha desconcertado a la derecha, y un efecto muy raro en los propios nacionalistas, que también se veían perder piso. Bueno, la evidencia de esto que estoy diciendo, afortunadamente, no va a ser una especulación, sino que lo vamos a tener dentro de 2 semanas exactamente en las elecciones catalanas, donde parece ser que el Partido Socialista de Cataluña va a ser la fuerza más votada y el nuevo presidente sea un socialista, el que fue ministro de Sanidad en el gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia, Salvador Illa. Y el segundo acto será exactamente dentro de un mes con las elecciones al Parlamento Europeo. Hasta hace apenas 10 días se daba al Partido Popular como vencedor de esas elecciones, pero ahora ya parece ser que esto no va a ser así, que es el Partido Socialista quien probablemente sea la fuerza más votada. Pero ya digo, esto lo vamos a ver en cuestión de 15 días y de un mes respectivamente. Claro, y sobre lo cual, por supuesto, vamos a estar muy atentos aquí en Mirada Semanal haciendo valoraciones de eso, porque claro, evidentemente esto también hay que entenderlo desde la perspectiva y la clave electoral, y que por supuesto, evidentemente, y aquí sí me gustaría un poco tu apreciación, Marisabel, porque claro, ahorita recién Manolo comentaba el caso del primer ministro portugués, Antonio Costa, que básicamente, entre otras cosas, también alegaba el ser acusado de tráfico de influencias, de corrupción y Así es. prevaricación en algunos proyectos de obra pública. Y claro, pero este en este caso directamente dimitió, o sea, no hubo un proceso de reflexión ni esto, porque claro, evidentemente esto muchas veces me recuerda a veces a las cosas que decía Cristina cuando era presidenta, pues que bueno, los factores, el capitalismo foráneo me está obligando a tener que
dar un paso al costado, ¿no? Entonces ese melodrama, ¿no? Esa nota así melodramática, obviamente nos recordaba mucho lo que también a veces en alguna ocasión se hacía también en Venezuela. Sin embargo, me gustaría un poco tu apreciación, porque claro, aquí también hay un elemento que sí es preocupante, que es poner también en la diana a periodistas incómodos y también al sistema de justicia. Y no es poca cosa, porque ciertamente los periodistas, evidentemente, si hay algo que en España está en vigencia, pues el delito de el delito bueno, directamente de la calumnia. También existe un sistema de justicia donde un político o a un familiar de político puede presentarse ante la justicia. Hay una justicia independiente con lo que podamos decir, o sea, ese tema que muchas veces se ha dicho en este gobierno de Sánchez, de la fachofera, de jueces políticamente comprometidos. Eso es algo muy delicado porque ciertamente el sistema judicial tiene que mantener su independencia y eso lo hemos discutido aquí en muchas ocasiones en Mirada Semanal. Pero me gustaría un poco tu apreciación. ¿Cómo miras todo esto, sobre todo tomando en consideración estos elementos, ¿no? De colocar en la mira de la opinión pública, el escarnio público, estas dos figuras que en toda democracia no tienen por qué estar alineadas al partido de gobierno, ¿no? Yo, em, estoy pensando en lo que decía Manolo del drama, ¿no? Y a mí siempre me ha parecido que la política española es excesivamente dramática y, Claro. y, Y de ahí venimos. Es nuestra, exactamente, eso es lo que te así iba es. eso es lo que les iba a comentar. Yo tenía un amigo español en Venezuela que se quejaba mucho de la, de la política venezolana. Y yo le decía, ¿y de dónde crees tú que venimos? Eso es culpa de ustedes. Eso no es culpa de nosotros, lo Claro, estamos lamento, hermanados por pero la historia, ustedes claro, son claro, claro, es los así, responsables de este desastre. así es. Eh, yo recordaba que cuando adolescente mi papá tenía la costumbre de comprar revistas españolas y recuerdo, Cambio 16 era el nombre. Sí, sí. Y recuerdo la época de los grandes escándalos, de los casos de corrupción y aquello. Todas las semanas era como una novela, para mí era como una novela. Yo estaba leyendo, mi papá quizás fue mi mayor influencia desde el punto de vista político, y para mí en vez de ver una novela, yo veía era la novela de España, ¿no? Entonces, esto a mí me recordó esa época. Y el asunto es que en el fondo también a- apartando ese lado, digamos, cultural, que es interesante, el tema es cómo se ha banalizado de alguna manera primero, la noción de corrupción. No sabemos si es cierto, habrá que ver si hay una investigación, pero el problema es la confianza en las instituciones, ¿no? Claro, y que ojo, valga, disculpa la digresión, pero hace poco también el propio Partido Socialista lo hacía con la familia de Ayuso, ¿no? O sea, las acusaciones, o sea, el tema de Entonces, utilizar a la a familia eso es algo llegamos. digamos, tristemente se ha hecho ya casi que tradición, ¿no? Entonces no es algo Es restrictivo a un solo partido, banalizar ¿no? es banalizar la lucha anticorrupción, porque en el fondo terminamos desconfiando de quienes acusan, de quienes son acusados y de los instrumentos institucionales y judiciales para, por ejemplo, proceder con una investigación. Se puede confiar en la transparencia de quienes se van a encargar de desarrollar esa investigación. Yo no estoy disculpando a Sánchez, pero el problema es este, que se hace un uso, se instrumentaliza y se contribuye a verdaderamente restarle importancia a algo que debería ser muy serio, ¿no? Y el melodrama de Sánchez lo que hace es que, pues, contribuye, alimenta esa percepción. Yo lo veo es desde esa perspectiva. Ahora, yo le quería preguntar a Manolo, porque hubo algo que leí que no sé qué tan cierto sea, a propósito de esas elecciones, había preocupación en la coalición de Sánchez sobre las repercusiones no solamente de la acusación, sino de la respuesta de Sánchez, de la reacción de retirarse, replegarse, de dejar que las aguas se calmen y después volver triunfante, estoy por encima de esto. ¿Cuáles son las repercusiones a lo interno de la coalición?
No, muy positivas. O sea, ya te digo, o sea, la gente se ha movilizado a su favor y se ha movilizado a apoyarle y a esta idea de humanizar la política, de quitarle el lodo a la política y demás. No, no, ha sido muy positiva. Claro, y por eso evidentemente pues es importante irle viendo sobre todo esa perspectiva de cara pues a un escenario también electoral, como has comentado muy bien, Manolo, que son las catalanas y las europeas que están previstas para las próximas semanas. Así que, por supuesto, estaremos muy atentos a cómo se desarrollen los acontecimientos en nuestra madre patria, como muchas veces se comenta en América Latina, que para lo malo y para lo bueno también estamos hermanados por la historia. Así que, bueno, eso nos ayuda también a comprendernos también a nosotros, ¿no? Y en ese sentido, pues, por supuesto, seguiremos examinando el pulso de la dinámica política de nuestra región para una próxima edición. Muchísimas gracias por su tiempo. Buena semana. Hasta la próxima. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.